Saludos para ustedes. Déjenme hacerles una remembranza cortita. El Partido Socialista Ecuatoriano, uno de los más antiguos con que cuenta la historia política nuestra, se fundó en 1919. Y vamos de ahí hasta principios del siglo XXI, cuando un grupo de desvergonzados al mando de Correa asaltaron este partido muy respetable, se lo tomaron y le pusieron a sus órdenes, lo utilizaron. Correa ya no está, Correa es un delincuente y su hueste igualmente delictiva, ya no están. Y el Partido Socialista Ecuatoriano ha vuelto a manos de gente recta, de gente íntegra, empezando por su presidente, este patriota ecuatoriano Enrique Ayala Mora. Y lo que me gusta de este partido, yo no soy socialista, soy un periodista independiente, es que busca siempre cuadros orgánicos muy conscientes, muy atentos a la parte de contenido y de doctrina. No va cualquiera al Partido Socialista Ecuatoriano, va gente realmente convencida. En ese sentido es un partido, me atrevo a decir que de élite. Pero bueno, con una de estas personas voy a conversar hoy día para ustedes, con Cira Fernández. Ella es orense, Machala, y está de candidata a la Asamblea. Cira, le doy una muy cordial bienvenida y vamos a conversar sobre lo que ofrece el Partido Socialista al país, al Ecuador, desde la legislatura. ¿Cómo está usted? Muy bien, Marcelo, buenos días. Gusto en saludarlos a nombre del Partido Socialista y de la Alianza Honestidad 1751. Estamos nosotros empeñados fundamentalmente en hacer una rectificación ética al Ecuador. Nosotros estamos luchando contra la corrupción, esa corrupción que ya se ha convertido en una gangrena en nuestro país y que viene desde los gobiernos anteriores y se ha acentuado ahora en la actualidad. Así que nosotros como partido y como alianza estamos totalmente convencidos que debemos ir a reconstituir esa parte ética de nuestro país, de todos los ecuatorianos. Mira, yo hice ya una muy sintética aproximación al Partido Socialista, hoy reivindicado por gente como usted. Cuénteme en qué consiste esta alianza. Me mencionó un número, el 51. ¿Quiénes son? ¿Qué representan? Bueno, Marcelo, el Partido Socialista en su lineamiento general resolvió que debería realizar una alianza, convocar a todos los partidos de centro y movimientos de centro hacia la izquierda para poder conformar una gran alianza que nos permita a nosotros sacar al país hacia adelante. Y en ese proceso de diálogo se realizó un acuerdo programático con el Foro de Acción Democrático, que se llamaba en ese entonces, y se reunieron ahí todos. Se hizo todo lo posible para poder hablar con los centro y con izquierda. Sin embargo, notamos nosotros que más bien primó los intereses particulares de cada uno de los movimientos y los partidos y no se pudo llegar a concretar esa unidad. Quienes quedaron en este Foro de Acción Democrática fueron Concertación y el movimiento SER. Concertación que está representado por César Montúfar. César Montúfar es el candidato a la presidencia y nuestro compañero Julio Villacreces a la vicepresidencia. Por eso que la concertación se llama Honestidad 1751, con el propósito de fundamentar un estado de ética y de derecho. Mira, los ecuatorianos conscientes que nos importan los valores, los principios, más allá de los partidos, de sus nombres, más allá de la política, aspiramos, buscamos gente, bueno, esta palabra no, pero todo el mundo la entiende, gente decente, moralmente decente. ¿Por qué razón, si el Partido Socialista, entre otros pocos,
siempre escoge a sus cuadros, a sus militantes, a su jerarquía, a sus dirigentes, gente muy conceptual, muy doctrinaria. ¿Por qué razón es que se ha mantenido un poco marginal, un poco precario respecto del quantum, de la cantidad de votos, es decir, del electorado? ¿A qué debe usted ese fenómeno? Hay algunas particularidades dentro del partido. En primer lugar, en la década de Correa, el partido lo dividieron en dos, porque el partido estaba consolidado. Sin embargo, el partido quedó en manos de unos militantes que trabajaban conjuntamente con el gobierno de Correa, y eso le disgustaba a la gente. Mire usted que en esa época que nosotros hablamos, se debatió mucho en las filas del partido, indicando de que Correa no respetaba las alianzas y que Correa no cumplía con el programa con el cual se habían aliado inicialmente, y por lo tanto, pues que debíamos salir. Obviamente algunos militantes estuvieron ahí con algunos puestos, algunos cargos, entonces no hicieron caso omiso a eso. Pero hubo otros militantes que sí realmente se dieron cuenta de que estaba fuera del programa que habíamos firmado inicialmente, y por lo tanto no había cumplimiento de ese pacto que se había realizado, que era el proyecto para mejoras a los sectores sociales. Entonces, obviamente se dividió. El Partido Socialista Ecuatoriano se agrupó en el ala del Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, dirigido por los antiguos militantes Enrique Ayala, Manuel Salgado y la militancia a nivel nacional. Se congregaron ahí, no querían salir del partido, pero tampoco querían estar de acuerdo con los lineamientos que se estaban dando en ese entonces. Y quedamos disminuidos, diríamos, en número, pero no en fortaleza, porque el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano estuvo en las calles luchando para reivindicar el socialismo. Realmente el socialismo es el nombre que se lo robaron, solamente quedó como un eslogan para Correa. Socialistas del siglo XXI no sabíamos realmente qué significaba, estaba fuera del contexto. Entonces nosotros estamos recuperando ese nombre, recuperando esa categoría, recuperando también ciertos aspectos doctrinarios, obviamente sin estar fuera del contexto político que se desarrolla en nuestro país. Bien, Cira, ciertos contenidos anacrónicos originarios, tanto de la izquierda cuanto de la derecha, que configuraba una especie de recalcitrancia, ¿no es cierto?, de cuadratura, tanto de la izquierda extrema y a veces peor con la extrema derecha. Eso de alguna manera tiene que transformarse, porque el Partido Socialista o cualquiera otro que quiera sintonizarse con la realidad social, con la dialéctica real, tiene que ver comportamientos individuales y colectivos de la sociedad humana. La sociedad humana es socius, es colectivo, pero también es persona, es individuo, es emprendimiento. En ese sentido, el Partido Socialista Ecuatoriano, dirigido por gente como Enrique Ayala, me refiero a eso, siempre lo he visto como una entidad que tiende a la democracia, tal como la entendemos, Ira. Así es. Obviamente nuestro partido tiene también como uno de los principios el respeto a la democracia real, ¿no? Y al Estado de Derecho, que es lo importante. Hay que respetar la institucionalidad del Estado. Nosotros, después de la caída del muro de Berlín, del muro de los soviéticos. Exactamente, sí. Ese ni siquiera se inició. Ya, no. Entonces, mire usted que desde ahí se ha revisado nuevamente los conceptos políticos que nos mueven. Obviamente nosotros también estamos de acuerdo
con la modernidad, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, y por lo tanto nosotros pues ya no podemos estar anclados en el pasado. La dialéctica para nosotros es cambio, y fundamentalmente ese cambio hace que nosotros tengamos una visión de Estado, una visión de democracia, una visión de inclusión, y como usted decía, de tomar en cuenta los pares, pues en la sociedad los pares son positivo y negativo, pues es individuo y es colectivo. Entonces no podemos nosotros estar pensando solo para una parte. Quien pretende gobernar un país, quien pretende gobernar un Estado, tiene que mirar la totalidad. En el Ecuador, concretamente, nosotros somos una comunidad plural. Nosotros tenemos diferentes nacionalidades, tenemos diferentes grupos étnicos, tenemos diferentes culturas, tenemos inclusive diferentes lenguajes. Entonces no podemos nosotros aspirar a que todos pensemos igual, ni tampoco podemos, como había indicado en alguna charla, no podríamos nosotros ideologizar un país. Eso sería lo más negativo que podríamos hacer. Lo que tendríamos nosotros es que unirnos por objetivos que nos planteemos en consenso los grupos políticos, los movimientos y la población ecuatoriana. ¿Hacia dónde queremos arribar con nuestro país? ¿Hacia dónde queremos nosotros ir con nuestro Estado? ¿Hacia dónde, cuáles son las perspectivas que debemos seguir? Entonces, creo yo que eso nos tiene a nosotros bien claro. Un ideólogo nuestro, que es Manuel Agustín Aguirre, él siempre nos hizo esa recomendación de que el socialismo en el Ecuador tiene que ser creativo y apegado a las realidades de nuestro país. Así es, Marcelo. Cira, cuando a un derechista se le menciona la palabra socialismo, se asusta y desarrolla inmediatamente prevenciones. Así es. A priori, prejuicios. Cuando a un socialista, a un democrático, se le menciona la palabra empresa privada, emprendimiento, legítimo derecho al lucro, también desarrolla una especie de prejuicio. Son fenómenos mentales y no dejan de ser ideológicos. ¿Cómo vencer eso? Bueno, pues tenemos que trabajar. Mire usted, el mismo John Locke, que es el padre del liberalismo, él estaba trabajando con los consensos. Decía que hay que trabajar con consensos, hay que concertar en los estados, hay que concertar con todos los grupos. Nosotros deberíamos concertar con todos para poder avanzar. Es decir, no solo un grupo tenemos la palabra, pero obviamente los socialistas sí estamos por la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, aceptamos que exista una empresa que gane, que tenga réditos, pero no aceptamos que esa empresa maltrate a sus trabajadores, no les dé un salario correspondiente digno que puedan vivir. Entonces nosotros aceptamos eso, aceptamos de que pueda alguna gente tener posibilidades para realizar estudios en universidades del exterior, pero queremos que nuestro pueblo también se eduque. ¿Por qué los pueblos no pueden ser educados, no pueden tener su cultura, no pueden desarrollar? Y eso mismo es lo que nosotros aspiramos a que esos derechos que no se les puede negar a la población sean atendidos. La salud, fíjese usted lo que es de importante. Nosotros vemos gente que se muere porque no tiene dinero. Recientemente estaba escuchando de un joven de Piñas, un joven que terminó la universidad, médico, y se queda a esperar su título y se muere con COVID en Argentina. No lo pueden traer. A propósito, Cira, permítame tocar un asunto de matiz. ¿Cuánto siento por este jovencito que estaba estudiando medicina en Argentina y se muere en la flor de la vida? Si usted llega a la asamblea, ojalá que sí, yo le pediría un favor como ecuatoriano, que se establezca o que se resucite un proyecto de ley que yo presenté hace ya casi 30 años o más, en donde, a ver, el problema es que cuando un joven universitario recién graduado, ingeniero, economista, arquitecto, médico o lo que sea, presenta su currículum vitae para buscar un trabajo, perdóneme la palabra brusca,
cometen la estupidez, Cira, de pedir la experiencia. Ah, usted no tiene experiencia. Por favor, experiencia sí, mandos altos, mandos medios, pero no para iniciar la vida laboral. Entonces, esto le quisiera pedir si llega a la asamblea. Sí, es importante eso realmente, de que todas las empresas se les obligue a que ofrezcan cierta cantidad de puestos para los jóvenes que se inician. Eso es importantísimo en la medida, como dice usted, es necesario. Nosotros en la educación tenemos que arreglar mucho. Mire usted que hemos estado moviéndonos en educación con proyectos solamente que vienen o de Estados Unidos o de Europa. No cuestiono esos proyectos en su lugar, pero para nosotros no nos han resultado buenos. Entonces nosotros no tenemos un proyecto educativo que mire hacia nuestra cultura, que mire hacia nuestras necesidades y que nos permita un desarrollo. Entonces nosotros estamos tratando de copiar. Yo oía hace algunos, el día anterior, oía a un candidato que decía que estaba inaugura su plan de trabajo y decía que con la informática ya va a arreglar todo el asunto en el Ecuador. ¿Cómo va a hacer eso si la informática es solo un instrumento nada más? Lo que hay que desarrollar es el conocimiento, la sabiduría de la gente. Eso es lo que tenemos que arreglar. Entonces, ¿cómo una educación de mala calidad puede, así esté llena de computadoras, de instrumentos tecnológicos, puede producir nada? Entonces lo que tenemos que dedicarnos es a eso de la ciencia, y por eso digo yo, necesitamos de urgencia un proyecto que mire hacia nuestras realidades, que tome en cuenta lo que nosotros necesitamos, lo que está ahí, y eso es lo que decíamos nosotros, por ejemplo, ampliar algunas instituciones que tiene el Parlamento Andino, como la Universidad Andina Simón Bolívar, ampliar eso para que se pueda proyectar hacia espacios como es la frontera, por ejemplo, porque nosotros tenemos nuestros pueblos fronterizos que tienen sus necesidades propias, tanto de movilidad, de trabajo, y que necesitan ser atendidos realmente. Y usted, que también estuvo en esto de los andinos, sabe que hay algunos programas en los cuales podríamos incidir en beneficio de nuestra sociedad, tanto en lo social, tanto en lo político, tanto en lo cultural, como en lo educativo. Y darle una mayor amplitud a lo que es el Parlamento Andino, para que no sea solamente un órgano que dirima nada más, que dialogue, sino que sea un parlamento como es el Parlamento Europeo, pues Marcelo. Es decir, que el Parlamento Europeo legisla realmente. Ellos Gracias, Cira. Acaba usted de tocar un tema neurálgico que el Ecuador no acaba de entender. Integración. Si no luchamos y no empujamos la integración más cercana que tenemos, la subregional andina, no entendemos absolutamente nada, y lo que estamos haciendo es multiplicar nuestro lamentable estado de dependencia de los centros del mundo. Integración, una palabra clave. Le cuento entre paréntesis, ¿no? Mi cuarto nivel tiene esa vocación, tiene esa especialidad, la integración. Le felicito por lo que le acabo de oír. Vamos a la última parte de nuestro diálogo y le voy a preguntar que para ustedes, los legisladores próximos, conscientes, responsables, porque hay muchos que no lo son, veo en las listas una gran cantidad de gente improvisada, ustedes tienen un gran cometido: reformar o abolir todo el mamotreto constitucional y legal, que es un verdadero galimatías, que tiene empantanado al Ecuador y trabado en retro. Háganos, por favor, una oferta en ese sentido. Por supuesto, nosotros estamos a favor de que se reforme la Constitución, porque esta Constitución en el 2008 fue hecha realmente para favorecer los intereses de un grupo, los intereses del Ejecutivo. No puede ser así. Entonces, favorece inclusive la corrupción, no, evadir el castigo que tiene que dar el Estado a todos los corruptos. Por lo tanto, nosotros sí creemos que debe modificarse la Constitución en la mayoría de sus aspectos. Es decir, por ejemplo, en lo que es la administración del Ejecutivo, la administración del Legislativo, la independencia también de los poderes del Estado. Tienen que ser independientes y
y no depender, no centralizar. Entonces, la descentralización también corresponde a elaborar una nueva constitución, la descentralización del Estado, Marcelo. Nosotros estamos de acuerdo que hay ese cambio, sí. Ojalá, mi querida Cira, estamos ahorita teniendo el ejemplo terrible del Perú. Un presidencialismo que es una burla para el pueblo, 3 presidentes en una semana, una gran cantidad de presidentes presos, un parlamento con poderes exagerados que por intereses creados vota presidentes o los aprueba. Eso debemos evitar, Cira, con un equilibrio de poderes, el ejecutivo, el legislativo, la independencia fundamental del poder judicial. Una última pregunta de matiz. ¿Qué piensa usted de convocar al pueblo ecuatoriano en primer lugar a una consulta, a un concilia plebis, a un referendo y luego probablemente una asamblea constituyente? ¿Cuál es su concepto sobre eso? Es necesario, Marcelo, tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Habíamos hablado inicialmente de que a veces sesgamos solo de parte de una persona o de parte de un grupo o de parte de un movimiento. No, los intereses son generales de la nación. ¿Por qué no se puede llamar a consulta al pueblo? El pueblo tiene suficiente entereza y madurez como para poder resolver o dar su opinión sobre algún asunto o algún aspecto. Así que para mí el consultar a la ciudadanía, consultar al pueblo, que es el mandante realmente, debe ser una obligación. Consultar en ¿Una cualquier... constituyente, Cira? Debería haber una constituyente nueva, sí, una constituyente en la cual se pueda pues elaborar una nueva constitución. O sea, eso es importantísimo. Inclusive se está planteando que haya, cómo se constituye la asamblea tiene que ser cambiada, ¿no? Tiene que ser reformada. El Parlamento para que tenga 2 tipos de asambleístas o de diputados que antes se llamaban, ¿no? Así es, Ira, coincido con usted. Ya es hora de poner requisitos. Cuando usted va a una empresa pública o privada, le exigen requisitos, preparación técnica, académica, escolaridad, ¿no es cierto? Una hoja ética de vida. ¿Cómo es posible que para ser candidatos a legisladores no se exijan requisitos básicos o mínimos? Discúlpeme la palabra rústica. El mal del Ecuador y de nuestros países en América Latina es porque a los parlamentos accede, discúlpeme el término, el perro y el gato. Esto tiene que reformarse, Cira. Así es. Bueno, queda mucho por conversar con usted en materia educativa, en materia social, en materia de generación de recursos, de economía, empresa. Volveré a tomar contacto con usted. Le doy un abrazo y le felicito. Cuéntenos para terminar un poquito en forma sintética su currículum vitae. Sé que usted es socióloga. No, no soy socióloga. Yo estudié, soy licenciada primero en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Loja, luego viajé a Europa. Yo, muy joven, creo que soy una de las primeras que tuvo un PH en el Ecuador, de las mujeres, ¿no? Yo estudié en 1983, regresé como doctora en filosofía. Luego, a mi regreso, pues me incorporé a la docencia universitaria. He estado trabajando en la Universidad Técnica de Machala y he desempeñado algunas funciones como vicedecana, decana, directora de planificación. Bueno, y luego pues seguí un nuevo doctorado que quería yo hacerlo más compatible porque yo trabajo en la Escuela de Sociología. Entonces yo seguí un doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Pública de Navarra. Entonces yo tengo esos 2 doctorados, he hecho las maestrías que exigió la ley, pues bueno, pero más allá de los doctorados, que yo generalmente no suelo exponerlos. Sí, exactamente. Lo que yo pienso es la ética de servicio. Eso es lo que me ha distinguido a mí, la ética y el servicio a la educación. Yo soy una maestra por convicción. Mis padres también fueron maestros y yo heredé de ellos eso. Lo hago con una vocación tremenda, el servicio a los jóvenes. Y los jóvenes en la universidad
me conocen, y esto sí lo digo con orgullo, Marcelo, todos los años yo tengo excelente calificación de mis alumnos. Es decir, soy una de las profesoras que siempre saca excelente calificación. Para mí, la calificación de mis alumnos me da un criterio de qué es lo que ellos piensan de sus maestros y cómo ellos se comportan. Yo soy muy agradecida de eso de mis alumnos y eso me da mucha satisfacción a mí, Marcelo, en mi vida profesional. Estoy de acuerdo con ello. Es Cira Fernández, una mujer agudamente inteligente con un profundo sentido de alteridad, de solidaridad social. Y una mujer con una gran capacitación de carácter curricular. Le deseo, Cira, la mejor de las suertes y volveremos a hablar más bien pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Marcelo, y gracias por permitirnos que difundamos este pensamiento y convocar a la gente, que la gente común, todos los que somos los comunes en el Ecuador, que nos unamos para trabajar por eso que estamos buscando, la honestidad y la ética en nuestro país. Muchas gracias, Marcelo. Que así sea, Cira. Gracias. Nos veremos.